Muy buenas noches, estimados participantes. Es un honor darles la bienvenida a esta sesión académica. El día de hoy, Wiñay Lex y Lex Justa nos trae un tema muy importante como viene a ser la investigación formalizada, la cual estará a cargo del doctor Carlos Alfonso Castillo León. Estamos seguros de que su intervención será de gran provecho para nuestra formación jurídica. Pero primero, antes de empezar, permítanles compartirles brevemente un poco acerca de su trayectoria profesional de nuestro opositor. El magíster Carlos Alfonso Castillo León es abogado egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde también obtuvo el grado de magíster con mención en ciencias penales. Cuenta con una sólida formación académica que incluye múltiples diplomados en Derecho Procesal Penal, Extinción de Dominio y Derecho Constitucional. Asimismo, tiene una amplia trayectoria en el ejercicio privado del derecho, desempeñándose como encargado de las áreas de derecho penal y procesal civil en reconocidas firmas como Solari de Auriol y Abogados. Actualmente es abogado principal del estudio Castillo León y Asociados. Asimismo, es un prolífico investigador con diversos artículos que han sido publicados en revistas jurídicas como Gaceta Penal y Procesal Penal y Actualidad Jurídica. Sin más preámbulos, los dejamos con el doctor para dar inicio a esta importante sesión. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la presentación. Gracias también a los organizadores de este evento que me permiten compartir algunas ideas sobre un tema bastante importante que es la investigación formalizada. Entiendo ya que se ha llevado a cabo una conferencia sobre las diligencias preliminares, que es el paso previo a esta participación. Entonces, como una primera intervención de mi parte es de agradecimiento para poder compartir algunas ideas con las personas que han tenido la gentileza de conectarse el día de hoy para escuchar esta conversación, esta conferencia. Permítanme, por favor, compartir algunas diapositivas. Sí, doctor, ya puede compartir. Ok. Un segundo, por favor. A ver, ahora me parece que ya. ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor, sí se logra ver. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio entonces a esta intervención. El día de hoy vamos a conversar, compartir algunas ideas sobre lo que es la investigación formalizada. El temario que vamos a desarrollar el día de hoy es el que se presenta en esta lámina como los primeros puntos para podernos poner en contexto de esta materia. Es importante hablar sobre las notas preliminares. ¿A qué me refiero con las notas preliminares? Como siempre lo menciono en clases, es importante entender al proceso penal siempre desde la Constitución. Hay que recordar y tener presente que en nuestra Constitución de 1993 existe un programa procesal penal y hay artículos que
necesariamente tenemos que tenerlo en cuenta para poder trabajar adecuadamente en un proceso penal. En este diplomado ya se ha dictado las diligencias preliminares, ¿no? Ya se ha dado un primer paso que es desde la sospecha inicial y se ha empezado a generar o a estructurar este camino que es el desarrollo de un proceso penal. Por eso considero siempre muy importante tener en cuenta que cuando nos hacemos cargo de un proceso penal, cuando estamos participando como defensa de las diligencias preliminares de un proceso penal en sí, tenemos que tener siempre presente a la Constitución. Es decir, Constitución y proceso penal siempre van a ir de la mano. En ese sentido, en este programa procesal penal que les menciono que existe en nuestra Constitución, tenemos que partir de tres cosas, ¿no? De tres figuras, de tres roles. El primero es el juez, en las cuales sus funciones o sus facultades o su participación específicamente lo vamos a ubicar en el artículo 138 de la Constitución. Luego vamos a ubicar las facultades del Ministerio Público, del representante del Ministerio Público en el artículo 159 de la Constitución, y luego el trabajo que realiza la defensa o ejerce la defensa, que es el artículo 139, inciso 14. Entonces, este programa procesal penal es importante, ¿no? Porque en base a ello vamos a construir, vamos a elaborar un trabajo serio en la investigación, ya sea en el papel que nos toque, como jueces, como fiscales, como abogados defensores. Entiendo que las personas que están participando en esta noche, hay abogados, estudiantes. Entonces, el estudiante tiene que ir entendiendo cómo es que va a ser la participación a futuro del trabajo que va a realizar, ¿no? Ya sea de repente estén realizando prácticas o realizando investigaciones, siempre partiendo de esta posición, ¿no? Constitución y proceso penal. Y de esta combinación de la Constitución y el proceso penal van a emerger necesariamente dos temas importantes. El primero, que son los principios del proceso penal y las garantías que existen en el proceso, ¿no? En los principios del proceso penal hay que entender, básicamente es lo siguiente, son varios principios, pero por el objetivo de esta noche vamos a mencionar algunos, ¿no? Los principios derivados del derecho penal, ahí vamos a encontrar al principio de necesidad y oficialidad, al principio de legalidad y oportunidad, al principio de aportación en la investigación, ¿no? Entonces, esto significa que el principio o por el principio de necesidad, necesariamente ante una noticia criminal, esto tiene que ser resuelto ante un órgano jurisdiccional. Y para que ello suceda, tiene que desarrollarse un proceso constitucional, ¿no? Pero ojo, siempre hay que entender, y esto es para todo tipo de participación, para todo tipo de derecho, que nada es absoluto, ¿no? Entonces, si bien hemos mencionado de que por el principio de necesidad se tiene que resolver ante un órgano jurisdiccional,
Luego vamos a tener un principio de oficialidad porque el que va a llevar la pretensión al órgano jurisdiccional ante una noticia criminal va a ser el Ministerio Público. Y es ahí donde emerge el principio de oficialidad, que específicamente lo podemos ubicar en el artículo 4 del título preliminar, inciso 1 del Código Procesal Penal, y en el artículo 1.1 también del mismo cuerpo de leyes. Entonces, por el principio de necesidad es la participación siempre del Ministerio Público, pero hay ciertas limitaciones, como les mencionaba. Tenemos los delitos semipúblicos, ¿no? Que están condicionados a la instancia o a la decisión que tome el ofendido en relación a la persecución penal. También hay una limitación, por ejemplo, en los casos donde necesariamente se requiera una acusación constitucional, un antejuicio, entre otros. Y también, y aquí con mayor claridad, se puede verificar o apreciar los denominados delitos privados, donde necesariamente estos delitos son de persecución privada, por ejemplo, los delitos contra el honor, ¿no? Entonces, estos son algunos principios que siempre pido tener en cuenta cuando empezamos a hablar de un proceso penal. Existen otros principios que seguramente en este diplomado van a seguir viéndolo, ¿no? Por ejemplo, hay principios estructurales del proceso penal, que es la dualidad, la contradicción e igualdad, el principio de la eficacia de la serie procedimental, el principio acusatorio, el principio de oralidad, de publicidad. Son principios que estoy seguro que a lo largo de este diplomado van a poder identificarlo. De repente a veces se toquen los temas y no en específico, pero ustedes van a poder detectarlo porque es necesario siempre tener en cuenta los principios del proceso penal. El principio de igualdad de armas, por ejemplo, el principio de preclusión, muy importante porque cuando, por ejemplo, y esto lo vamos a ver en un momento, el fiscal concluya la investigación, va a haber un momento en donde pueda o va a presentar un requerimiento de acusación, de sobreseimiento, y cuando se corra traslado, va a haber un tiempo en donde las partes procesales tienen que absolverlo. Y al no hacerlo, por ejemplo, se atentaría contra el principio de preclusión. Entonces, por eso es muy importante tener los principios y por favor, no veamos a esto como simple teoría. Al margen del proceso en la que se participe, al margen de la rama del derecho donde se encuentren, siempre partan de la teoría y de la práctica. El derecho se ejerce de esa manera. Es imposible trabajar solo con teoría, es imposible trabajar solo con la práctica. Siempre tienen que ir de la mano para que el debate tenga un nivel adecuado, al margen de las posiciones en las que estemos, repito, seamos jueces, fiscales o abogados. El abogado defensor, y lo digo porque yo me dedico a ello, tiene una labor bastante importante porque nosotros somos los que llevamos las pretensiones y será el órgano jurisdiccional quien determine o decida si es que una idea del abogado defensor o también del fiscal, porque también es parte procesal en el proceso penal, son ideas innovadoras en relación a poder resolver problemas, porque eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, esto es en relación a los principios. Ahora, en relación a las garantías, también es
muy, muy importante. Tenemos un sistema acusatorio que trajo el decreto legislativo 957, que es el Código Procesal Penal, en donde existen garantías específicas, garantías genéricas, ¿no? Y esto es determinante tenerlo en cuenta. Las garantías genéricas, señores, ténganlo siempre presente al momento de trabajar en un proceso penal, porque siempre lo van a ver desde un inicio, desde las diligencias preliminares, el debido proceso, artículo 139 de la Constitución, artículo 1 y 3 del título preliminar del Código Procesal Penal. La tutela jurisdiccional también es otra garantía genérica, la defensa procesal y la presunción de inocencia. Y de aquí se van a generar ya las garantías específicas, ¿no? Que son reglas puntuales relacionadas a un instituto procesal correspondiente. Una de ellas, por ejemplo, en respecto a la garantía genérica del debido proceso, de aquí se emergen varias garantías específicas. El juez legal, imparcial, el plazo razonable, que lo vamos a ver en esta noche cuando hablemos del control de plazo. El nebis in idem, etc. Entonces, señores, es muy importante tener en cuenta, entonces, los principios y las garantías procesales. Entonces, esta es la explicación a esta lámina. Por eso ustedes en estas notas preliminares pueden ver principios y garantías procesales. ¿Por qué he colocado la sentencia plenaria 1/2017? Aquí se habla sobre o se desarrolla el tema del lavado de activos, pero no vamos a hablar en esta oportunidad de lavado de activos. No. En esta noche vamos a enfocarnos en un tema específico. Seguramente en otra oportunidad podamos hablar de lavado de activos, que es bastante interesante. Pero la sentencia plenaria 1/2017 yo los ubico, pido ubicarlos en el fundamento jurídico 23º, porque ahí la Corte Suprema desarrolla los niveles de sospecha, ¿no? Ustedes que están participando en este diplomado ya han visto algunas reglas, algunas instituciones de las diligencias preliminares. Entonces, ahí ustedes habrán escuchado la sospecha inicial, ¿no? Ahora vamos avanzando y en esta sentencia plenaria se desarrolla estos grados, estos niveles. Una sospecha inicial, reveladora, suficiente. El día de hoy vamos a dar otro paso. Ya el profesor anterior ha hablado de la sospecha inicial, dio el primer paso. Hoy vamos a dar un segundo paso. Vamos a tratar sobre la sospecha reveladora. Por eso es la importancia de que ustedes lean la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que aparte de lo que acabo de decir, pueden profundizar un poquito de cómo la Corte Suprema trata el tema de lavado de activos, cómo trabaja ahí la prueba indiciaria, cuáles son los requisitos mínimos que se debe tener para ese tipo de delito. Bueno, haciendo un breve paréntesis, ¿no? Pero repito, eso no es el objetivo de esta noche. Pasemos a la otra diapositiva. Sobre la estructura de la investigación preparatoria. Diligencias preliminares, sabemos, ¿no? La investigación preparatoria tiene estas dos subfases, ¿no? Las diligencias preliminares y la investigación propiamente dicha. A mí se me ha encargado hablar el día de hoy sobre la investigación propiamente dicha o la investigación formalizada también, como se llama. Aquí la tenemos, la investigación preparatoria formalizada.
Aquí ya les había hablado sobre esta sentencia plenaria casatoria, la 1/2017, y tenemos la sospecha reveladora. Como siempre, los que ya me han escuchado en alguna oportunidad cuando trato estos temas siempre con el código en la mano para poder ser más precisos en la explicación, ¿no? Sospecha reveladora, indicios reveladores de la existencia de un delito, y específicamente esto lo vamos a encontrar en el inciso 1 del artículo 336 del Código Procesal, ¿no? Inciso 1, le doy lectura. Si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares que realizó aparecen, y ahí está, indicios reveladores de la existencia de un delito. Eso es la sospecha reveladora, ¿no? A ver, avancemos. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos materiales que se necesita para la investigación preparatoria? Sí, vamos al Código Procesal Penal. Los que ya han llevado el curso procesal penal van a recordar, o los que ya trabajan como abogados litigantes, o los que están por llevar, en el artículo 336 nos vamos a ubicar, ¿no? Ahí se habla sobre la formalización y la continuación de la investigación preparatoria. Cuando se tiene una noticia criminal, luego en la actualidad la investigación la realizan los efectivos policiales, ellos emiten un informe y luego hay una calificación, ¿no? Luego de esta calificación, ya sea positiva o negativa por parte del fiscal, se emite una disposición. Vamos a colocarnos en el supuesto de la calificación positiva. Se emite la disposición de inicio de las diligencias preliminares, ¿no? Tema que han abordado en la clase anterior. Luego de las diligencias preliminares se emite otra disposición. Y el rótulo de este documento es disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Y vamos a recurrir al artículo 336. ¿Cuáles son estos presupuestos materiales? Se aprecian o se desprenden del artículo que acabo de mencionar, ¿no? Que el hecho denunciado constituye delito y es justiciable penalmente, no se presentan causas de extinción del delito, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, que el imputado esté debidamente individualizado. Y este último punto es muy importante porque hay una clara diferencia con la disposición de las diligencias preliminares, porque en las diligencias preliminares tiene que existir mínimamente lo siguiente: el hecho, la calificación jurídica, las diligencias que se van a realizar. Puede estar identificado el imputado, puede, ojo con ese término, porque las diligencias preliminares no pueden tener a una persona identificada y se puede iniciar, pero contra los que resulten responsables, a diferencia de una investigación preparatoria formalizada, donde sí o sí tiene que existir una persona identificada. Puede existir abundante medio probatorio en la que sí se demuestre que existe un delito o un presunto delito. Pero si no tenemos a una persona identificada, el caso se archiva. Podemos tener a una persona lesionada, pero si no se ha identificado a la persona, el caso lamentablemente va a ser archivado. Por eso, en este segundo paso que ya hemos dado, y ya estamos en una sospecha reveladora, necesariamente se tiene que cumplir también con este presupuesto material, que es que el imputado esté debidamente individualizado. Ahora, ¿por qué he colocado disposición de archivo? Porque
para hacer un breve comentario cuando se emite la disposición de inicio de las diligencias preliminares. El fiscal tiene entre sus opciones también de archivar o de formalizar, ¿no? Si emite la disposición de archivo, seguramente les han explicado o comentado de que en esta oportunidad se puede interponer o se puede presentar un escrito de elevación de actuados al fiscal superior, ¿no? Para que con mejor criterio pueda revisar si efectivamente corresponde o no corresponde la disposición de archivo. Ojo, que estoy hablando esta disposición de archivo en relación a las diligencias preliminares. Avancemos. Ahora, ya hablamos de los presupuestos materiales. Ahora vamos a hablar de las formalidades que debe tener la investigación preparatoria formalizada. Ahí he colocado estos puntos. La exigencia de la precisión de los hechos, descripción de la conducta, la tipificación específica, los motivos de la calificación. Cuando se tenga ya una investigación preparatoria formalizada, las exigencias o el nivel de exigencia al fiscal, el nivel de exigencia de precisión en los hechos es importante. Porque tengan presente lo siguiente. En la formalización de la investigación, ya vamos a tener una imputación más precisa, más concreta. No podemos tener una imputación gaseosa, abstracta. Y la imputación, recuerden, está conformada por proposiciones fácticas. Y las proposiciones fácticas se elaboran de acuerdo a los medios probatorios que tenemos. De los medios probatorios emergen los elementos de convicción que van a permitir al Ministerio Público, al fiscal de la causa, elaborar proposiciones fácticas que van a trasladar a la persona denunciada, que en este caso ya va a tener la situación jurídica de procesado, de imputado. Entonces, es una exigencia constitucional que se tenga esa claridad para poder ejercer adecuadamente, eficazmente la defensa. De lo contrario, no se podría una persona defender, ¿no? Por eso es importante, señores, trabajar bien la investigación preparatoria, ya sea de las diligencias preliminares, la investigación preparatoria formalizada. No esperemos a que estemos en una etapa intermedia, en un juicio oral. Obviamente dependerá de la estrategia y dependerá del caso. Pero en líneas generales es importante trabajar y exigirnos desde un inicio. Recuerden de que una vez formalizada la investigación preparatoria, se genera un abanico de acciones legales que pueden realizar las partes procesales, que en esta oportunidad vamos a hablar de algo. Entonces, la imputación es importante. Los hechos son importantes y tiene que adecuarse como un pie a un zapato para no vulnerar el derecho de defensa. ¿Que está permitido tipificaciones alternativas? Sí, pero los hechos sí no pueden cambiar.
¿Ah? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta también sobre la disposición fiscal? Es lo siguiente, ¿no? La promoción de la acción penal que dice da lugar a la intervención jurisdiccional. Es decir, cuando nos encontramos a nivel de diligencias preliminares, el fiscal puede decidir archivar el caso y no va a tener un control jurisdiccional. A diferencia de que cuando ya formaliza la investigación, si decide archivar, y es por eso que cuando ya formaliza la investigación, el término que se utiliza en el Código Procesal Penal es el sobreseimiento, que es lo mismo, ojo, archivar es lo mismo que sobreseer, ¿no? Solo que el término más preciso, el adecuado o el que aparece en el Código Procesal Penal es el de sobreseimiento y necesariamente tiene que existir la intervención del juez de investigación preparatoria. Para que se entienda un poco más este punto, por ejemplo, ¿no? Imagínense que se encuentre formalizada ya la investigación, es decir, ya se promovió la acción penal y en la investigación ya formalizada se tome la decisión de vamos a ponernos un caso de estafa, por ejemplo, o un delito que calce para principio de oportunidad, porque la estafa es para un tema de acuerdo reparatorio incluso, pero vamos a pensar en un delito que calce para un principio de oportunidad conforme al artículo 2 del Código Procesal Penal. La investigación está formalizada. Aquí, por ejemplo, y esto para que se entienda este primer punto, el fiscal puede convocar al principio de oportunidad, pero ya no puede archivar por él mismo el caso, porque ya se encuentra formalizada y necesariamente tiene que existir un control jurisdiccional. Es por eso que cuando se formaliza conforme al artículo 3 del Código Procesal Penal, el fiscal tiene la obligación de comunicar esta formalización al juez de investigación preparatoria. Pero en el ejemplo que les menciono, ¿qué pasaría si el fiscal dice, ya está bien, te acepto el principio de oportunidad, pero está formalizada la investigación? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que se tendría que hacer? Como ya está promovida la acción penal, se tiene que acudir al juez de investigación preparatoria solicitando el sobreseimiento en todo caso, ¿no? Pero tiene que pasar necesariamente por ese control jurisdiccional, a diferencia de encontrarse en diligencias preliminares que él tiene ese poder, esa facultad de archivarlo él mismo sin la intervención del juez de investigación. También suspende la prescripción. Aquí el sobreseimiento solo puede ser dictado por el juez. Dictar medidas coercitivas graves. Y esto es muy importante, señores, que se tenga en cuenta. El artículo 338, y lo voy a leer para ser más precisos. Artículo 338, inciso 4 del Código Procesal Penal. Cuando el fiscal, salvo las excepciones previstas en la ley, deba requerir la intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias, la actuación de prueba anticipada o la imposición de medidas coercitivas, estará obligado a formalizar la investigación, a menos que lo hubiere realizado previamente. Por ejemplo, si Fiscalía quiere pedir o requerir una prisión preventiva, sí o sí tiene que formalizar la investigación preparatoria. Es por eso
que cuando existen esto, cuando estamos ante un hecho flagrante, ante un hecho bastante grave, por ejemplo, una violación sexual, el fiscal tiene poco tiempo, tiene que correr, ¿no? Porque la persona puede ser detenida, tiene los 48 horas, no tiene que pasar, o podría trabajar con una detención preliminar, pero los tiempos son bastante cortos. Porque tiene que reunir los medios probatorios para que de ahí se generen los elementos de convicción y de ahí construir su imputación. Miren el trabajo que tiene que realizar Fiscalía para que esa imputación ya se encuentre plasmada en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Sigamos a ver. Otros puntos que se tienen que tener en cuenta en relación a la investigación preparatoria formalizada. A ver, aquí se ha anotado, la disposición es una actuación unilateral del Ministerio Público, no puede ser impugnada ni dejada sin efecto. Aquí existen han existido algunos pedidos, ¿no? En relación a que si se puede declarar la nulidad o no de la disposición de formalización. Ahí hay un cuestionamiento. Se dice que no. Otras disposiciones sí se podrían cuando afectan derechos fundamentales. En el tema de la disposición de la formalización hay que tener en cuenta que el Ministerio Público es una parte procesal y es el que lleva, ¿no?, la pretensión. El juez, y tiene abajo al fiscal y a los abogados. Fiscalía ha tomado una decisión de esa manera, y si alguien puede decir, no, pero esos hechos no constituyen delito, existen otros mecanismos, pues, ¿no? Por ejemplo, la excepción de improcedencia de acción si es que estamos ante una tipicidad relativa, por ejemplo. Ahora, sobre la función garantista de la disposición de formalización, miren la importancia. Dice, informar al imputado de manera específica y clara acerca de los hechos atribuidos y su calificación jurídica. Esto es el contenido de la imputación jurídico-penal. Y aquí es lo que vengo diciendo, ¿no? En la disposición es muy importante tener en cuenta la imputación concreta. Porque si no se tiene la imputación concreta, existen mecanismos, por ejemplo, una tutela de derechos para poder pedirle al juez que el fiscal corrija esa situación que está generando indefensión, que lo vamos a ver más adelante. Otros puntos importantes que se deben tener en cuenta ante una investigación preparatoria formalizada es lo siguiente, ¿no? Inicia la fase de imputación. Cuando escuchen, ya está formalizado el caso, se dice, ¿no? Entonces ahí uno tiene que decir, ¿no? Bueno, ya se judicializó, ¿no? Ya estamos en sí ya ante un proceso. Y aquí las partes procesales tienen un abanico de posibilidades, un abanico de pretensiones, un abanico de acciones legales por realizar si lo consideran. En el caso del procesado, por ejemplo, si se da cuenta de que la imputación o los hechos son atípicos, puede pedir una excepción o deducir una excepción de improcedencia de acción. Por eso, el agraviado, si quiere hacerse cargo de la pretensión civil, de la reparación civil, puede solicitar la constitución en actor civil, por ejemplo. Aquí el fiscal puede pedir la incorporación del tercero civilmente responsable, por ejemplo. El agraviado, si ya está constituido en actor civil, también puede solicitar
la incorporación de un tercero civilmente responsable, el agraviado constituido ya como actor civil puede pedir medidas cautelares, puede pedir embargos. Por eso, la consecuencia de que es muy grande cuando ya se cuenta con una investigación preparatoria formalizada. Aquí hay un punto bastante importante que espero no lo pierdan de vista. ¿Por qué he colocado evitar acusaciones sorpresivas? Miren, en el artículo 349, inciso 2, ¿qué ha regulado el legislador? La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de la investigación preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. Pero vamos a dar un pasito más. Ojo, porque aquí el artículo que les acabo de leer es ya otro paso más en la investigación. Ya hemos hablado de una sospecha inicial, de una sospecha reveladora. Cuando ya hablamos de acusación, hablamos de una sospecha suficiente. Es un tercer paso. Nuestro objetivo de hoy es el segundo paso, pero les doy lectura de este artículo para que ustedes puedan apreciar la importancia de la investigación preparatoria. Es muy importante este artículo. Lo voy a leer mejor para resaltarlo más. Nuevamente, la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de la formalización de la investigación preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. Profesor, mejor deme un ejemplo. Ahí va. Y aquí ustedes se van a dar cuenta la importancia de los principios, porque yo empecé esta intervención con los principios y con las garantías. Miren, ¿qué pasaría? Ustedes son abogados, les llega la acusación, o son practicantes, son estudiantes de derecho, y les dice el abogado con el que trabajan, absuelve esta acusación. Entonces, para realizar ese trabajo, señores, a la mano siempre la formalización, porque en la disposición de la formalización están detallados los hechos. Vamos a suponer, ¿no? Hecho 1, hecho 2 está en la formalización, ¿perfecto? En la acusación tiene que estar el hecho 1 y el hecho 2 tal cual. Los hechos no se mueven, los hechos no cambian. La calificación jurídica podría cambiar, por eso existen calificaciones alternativas. Incluso hasta en el mismo juicio oral se pueden realizar. Pero regresemos al inciso 2 del 349. La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de la investigación preparatoria. Estoy absolviendo la acusación. Pues tengo los dos documentos, la disposición de formalización y la acusación. Voy a cotejar. A ver, hecho 1, perfecto. Hecho 2 y veo que en la acusación hay un hecho 3. Hay algo sorpresivo. Por eso dice, ¿no? Evitar acusaciones sorpresivas. Aquí se está afectando claramente el principio de congruencia. Tú tienes que seguir un lineamiento. No sé, el juez no podría, no debería aceptar una acusación en esos términos, porque la acusación es una secuencia. Si en la formalización no estuvo el hecho 3, listo. Solo iremos, si es que corresponde a juicio oral, solo con los hechos 1 y 2. Es muy importante. Esto pasa mucho en los casos de delitos contra la administración pública. Ahora, también he colocado ahí el artículo 356, inciso 1. Vayamos al 356, inciso 1. ¿Qué nos dice el legislador?
El juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación. Miren la importancia. Ya tenemos aquí 3 contextos, ¿no? Formalización, hecho 1, hecho 2, acusación. Por eso no podría pasar esta acusación a un juicio oral con un hecho agregado. Es decir, no solamente el hecho 1 y el hecho 2, sino el hecho 3. Porque ¿qué pasaría? ¿Qué era regulado el legislador en el inciso 1 del 356? El juicio se realiza sobre la base de la acusación, pero si tenemos una acusación sorpresiva que vulnera el derecho de defensa, ahí claramente, vamos a suponer, porque todo puede pasar, que el juez de investigación preparatoria haya pasado esa situación, ¿no? Emito auto de enjuiciamiento, vayamos. No podemos dejarnos. En juicio oral, creo yo que la acción legal que corresponde sería generar un incidente y solicitar la nulidad, porque claramente hay una vulneración al derecho de defensa y el artículo 150 del Código Procesal Penal, y lo leo para ser más precisos, como siempre menciono, regula: no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio los defectos concernientes, literal D, a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la Constitución. Por eso, la importancia de trabajar no solamente con el Código Procesal Penal, sino con la Constitución en el ámbito. Entonces, muy importantes esos artículos, señores, para que lo tengan en cuenta. Otro punto de la investigación preparatoria formalizada. Y muy importante también este artículo. Pero vayamos primero a lo que dice, ¿no? Lo revelador de los indicios procedimentales, que es la sospecha reveladora, descansa necesariamente sobre unas facultades de ponderación de los hechos y circunstancias que concurran, así como de la valoración de las actuaciones ya practicadas. Ustedes pueden leerlo eso, ahorita lo explico. Inherentes a la función de la persecución del delito, de quien es autoridad objetiva de justicia y puedan considerarse discrecionales en su ejercicio. A ver, ¿qué dicen qué significa estas palabras? Considero que Fiscalía tiene la obligación de trabajar su investigación, de trabajar en las diligencias preliminares, en la investigación formalizada con objetividad. Ya cuando presente su requerimiento de acusación, creo que ya la objetividad ya no tendría sentido, porque la Fiscalía se habría convencido de que sí hay un delito. ¿Por qué he colocado el 321? El 321, inciso 1, regula lo siguiente: la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Fiscalía, no solamente en la etapa de investigación, ojo, comprendamos a las dos subfases, tiene que trabajar con objetividad. Eso está claramente regulado en el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal. Y tiene que trabajar para buscar una condena o para buscar la inocencia. Ahí radica la importancia del 321. Y cuando se soliciten las diligencias, eso hay que hacerlo ver, hay que resaltarlo al fiscal. El fiscal tiene mucho trabajo, hay que hacerle ver, señor fiscal. Mire, ve,
Aquí, el 321, usted no solamente mire si es que mi cliente es responsable, también trabaje en buscar su inocencia. Entonces, es importante tener en cuenta también este punto. Otro punto en relación a la investigación formalizada es lo siguiente. El fiscal exterioriza un juicio de probabilidad relativo que se consolidará o no según dirija la acusación, dice acá, ¿no? La cual se exige un juicio de suficiencia de los indicios. Aquí ya es el tercer paso, ¿no? Sospecha inicial, sospecha reveladora. Aquí ya hay un juicio de suficiencia de los indicios, es decir, para el fiscal ya se reunieron todos los medios probatorios que generan elementos de convicción suficientes que X persona hay una alta probabilidad de que ha cometido un delito, ¿no? Ahora, probabilidad, ¿a qué se refiere? Imposibilidad de descartar o de excluir, es decir, para la posición de la fiscalía, porque ojo con la palabra, no estamos hablando de una posibilidad, estamos hablando de una probabilidad, en donde para el fiscal se convenció, luego de la investigación preparatoria, se convenció de que esta persona sí va a recibir una sanción por parte de un juez. A eso se refiere la probabilidad. Otro punto es relacionado a que la disposición fiscal importa una imputación formal, como ya les había mencionado, ¿no? En donde una persona habría cometido o no un delito. Aquí se señala acá, esta disposición pretende que el sospechoso sepa desde el principio de la investigación preparatoria que tiene esa condición. Es muy útil la investigación preparatoria porque es el documento, señores, donde la persona va a saber concretamente de qué se va a defender. Porque toda persona, ustedes lo han escuchado muchas veces, eso del tema de la presunción de inocencia se vence aún o se ve en juicio oral, pero tiene ese derecho de hacer sus descargos. Claro está, si es que de acuerdo a su estrategia le va a convenir, ¿no? Porque no es que sea obligatorio también presentar descargos por parte de la defensa. Ahora, esto en relación a los tres primeros puntos, ¿no? Notas preliminares ya hemos hablado de la estructura de la etapa de investigación, hemos hablado de la investigación preparatoria, pero les dije que una vez formalizada la investigación se generan varias acciones legales que pueden iniciar las partes procesales. El agraviado, el imputado, el mismo representante del Ministerio Público. Ahora, con el tema de la tutela de derechos y con el control de plazo, ojo, si se pueden realizar desde las diligencias preliminares. Por favor, hay que tenerlo en cuenta. Solo que lo he considerado hablarlo también en esta oportunidad. Pero recuerden, la tutela de derechos, el control de plazo, se puede realizar también a nivel de diligencias preliminares. Pero es en relación al control de plazo será de las diligencias preliminares y el control de plazo de la investigación preparatoria, ¿ya? Entonces, estos puntos considero que sí deberíamos tenerlo en cuenta también para hablar en esta noche. Entonces, respecto a la tutela de derechos, ¿no? Esto, y brevemente ya, en relación a la tutela de derechos, es una institución que trajo el decreto legislativo 957, muy importante. Es un mecanismo procesal que busca proteger, busca resguardar los derechos
de una persona que está sometida a un proceso penal. Los que hemos llevado teoría general de proceso, ¿no? Los abogados, los estudiantes que se encuentran aquí presentes, los que ya han llevado la teoría general del proceso, saben de que un proceso está formado por actos procesales, ¿no? El procedimiento y el proceso en sí. Lo que se busca con la tutela de derechos es que los actos procesales no sean ilegales, no sean arbitrarios, ya sea por parte del fiscal o por parte de la policía. ¿Ya? Un punto que tienen que tener en cuenta que la tutela de derechos se da tanto en diligencias preliminares como en investigación formalizada y de manera excepcional en la etapa intermedia cuando se tiene una acusación directa. Pero bueno, esto ya lo van a ver ustedes seguramente más adelante en el diploma, ¿no? Hay que tener en cuenta que el carácter que tiene la tutela de derechos es residual. ¿Para qué se pide la tutela de derechos? Bueno, el trámite es el siguiente, ¿no? Hay que dirigirnos primero al fiscal y luego ya, si es que no encontramos una respuesta conforme a lo solicitado, podemos acudir al juez de investigación preparatoria para pedir se subsane, se corrija o se proteja un derecho. Entonces, en la tutela de derecho lo vamos a ubicar en el artículo 71 del Código Procesal Penal, busca la subsanación, ¿ya? Aquí cuando en las disposiciones fiscales de imputación de la investigación, ya sea preliminar o de la investigación o de la diligencia preliminar, o ya sea de la investigación preparatoria, la existencia de un relato fáctico, conducta o calificación jurídica que sea vaga o ambigua, ¿no? Entonces, en la subsanación, lo que le vamos a pedir al juez de investigación es que ordene, se repare o hay que remediar ese defecto formal de la imputación. Entonces, en la tutela de derechos se puede pedir la subsanación, pero también se puede pedir la corrección. Aquí se da cuando se vulneran derechos fundamentales. Puede darse en las cuales hay una indebida notificación, por ejemplo, ¿no? O se ha realizado una inspección sin que se haya notificado al investigado, a la defensa del investigado. Entonces se acude al juez de investigación preparatoria para enmendar esos defectos o esos errores sustanciales. Aquí ya no pido una subsanación, sino que pido una corrección. Y el tercer punto en la tutela de derechos, pido una protección, por ejemplo, cuando advierto que existe prueba prohibida y solicito la exclusión de esos elementos o de esos medios probatorios. ¿Ah? Entonces, eso es en relación a la tutela de derechos. Lo dejo ahí porque seguramente lo pueden ver más adelante, pero lo toco porque es uno de los efectos que genera también la investigación formalizada. Eso sí, con lo resaltado de que también la tutela de derechos se puede pedir en las diligencias preliminares. Si quieren profundizar un poquito más de la tutela de derechos, acuerdo plenario 4/2010. ¿Ya? Ahora, con el control de plazos. Ya les mencioné también de que el control de plazo es también para las diligencias preliminares como para la investigación formalizada. En relación, aquí hay una clara distinción, ¿no? Cuando se trata de control de plazo de diligencias preliminares, el trámite es que me dirijo al fiscal. Si el fiscal no me responde o me dice que no está fuera del plazo, recién ahí acudo al juez de investigación preparatoria. En cambio, en el control de plazo de una investigación formalizada, ahí voy directo al juez de investigación preparatoria para el control. Entonces, aquí
La importancia del control de plazo radica en que se asegure, o la necesidad de asegurar, que los jueces establezcan límites efectivos al ejercicio del poder de la fiscalía, ¿no? Aquí lo que se busca es un control del trabajo que realiza ya la policía o la fiscalía. Y en relación a la conclusión de la investigación preparatoria. En relación a la conclusión de la investigación preparatoria, es importante, antes de la conclusión de la investigación preparatoria sobre la constitución del actor civil, les decía, para que lo tengan en cuenta, una persona agraviada quiere más facultades y lo van a encontrar en el artículo 104 del Código Procesal Penal. Los requisitos los vamos a encontrar en el artículo 98, en el artículo 100 del Código Procesal Penal. Esto es importante y sugiero a las personas que defienden a las personas agraviadas constituirse en actor civil. Incluso lo pueden hacer en un proceso de alimentos, de omisión de asistencia familiar. Porque ustedes se van a hacer cargo de su pretensión civil. En un proceso penal, la pretensión penal le corresponde al fiscal, la pretensión civil, igual a la reparación civil, le corresponde al agraviado si es que se ha constituido como actor civil. Y la importancia del actor civil es que puede pedir medidas cautelares, puede pedir embargos al juez. Si tengo un proceso de estafa y me constituyo un actor civil y sé que la persona tiene bienes, yo puedo pedir embargo, ¿no? Y ya tengo asegurado, porque el proceso penal puede terminar en mucho tiempo, ¿no? Pero ya tengo asegurado un bien, por ejemplo. O por X razones, no sé, prescribió la acción penal, pero si ya estoy constituido en actor civil, puedo hacerme cargo yo de mi reparación civil. Y recuerden el artículo 12, inciso 3 del Código Procesal Penal. Puede existir absolución, puede existir la prescripción de la acción penal, pero sí se puede discutir la reparación civil aún en ese estado del proceso. Recientemente escuchaba a un abogado en una audiencia que la reparación civil es accesorio al delito o a la pena. Tengan cuidado con esa frase porque eso es un error. La pretensión civil, la reparación civil es solamente una pretensión acumulada a la pretensión penal en el proceso penal por economía y celeridad procesal. No es accesoria. Y claramente eso se emerge del inciso 3 del artículo 12. La oportunidad para constituirse en actor civil es desde que se formaliza la investigación preparatoria. Por eso toco este punto también. Desde que se formaliza la investigación preparatoria, en el código ustedes van a encontrar hasta la conclusión de la investigación preparatoria. Pero en la práctica es en realidad hasta la notificación de la conclusión de la investigación preparatoria que ustedes tienen la oportunidad de constituirse en actor civil. Si se defienden a agraviados, creo yo que es obligatorio constituirse en actor civil. Pero hay que trabajarlo como si fuera realmente una demanda de indemnización por daños y perjuicios, en donde podamos cumplir y demostrar todos los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. El daño, la antijuricidad, los factores de atribución, el nexo de causalidad, etc. No solamente hay que constituirnos por constituir. Tenemos que pensar que estamos en un proceso civil en donde vamos a presentar una demanda, equiparándola, claro está, indemnización por daños y perjuicios. Pero no caigamos en el error que si voy a solicitar la constitución en actor civil, una vez que se formaliza la investigación, dejarlo ahí. Porque eso es un primer paso. Cuando el fiscal, si es que, por ejemplo, decide acusar,
también al actor civil se le va a correr traslado de la acusación. Y en esos 10 días el actor civil tiene la obligación y es su oportunidad de ingresar su pretensión civil. No hay que confiarnos en decir, no, yo ya estoy constituido en actor civil y ya es suficiente, no. Porque si no se ingresa la pretensión civil en ese plazo de 10 días cuando te corren traslado de la acusación, no vas a poder discutir nada. Es decir, no ingresaste pues esta, ojo, entre comillas, demanda de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? La idea es evitar que en las sentencias penales se tengan montos irrisorios, ¿no? Siempre se escucha, no, en un proceso penal te dan 5.000 soles, 2.000 soles. Lo que pasa es que hay que demostrar también el daño y hay que trabajar con medios probatorios, pues. Si tú estás constituido en actor civil, vas a demostrarlo y ahí tienes que trabajar en ello. Y para ya no cansarlos también, en relación a la constitución de la investigación preparatoria, les decía, es muy importante esto porque marca también límites, ¿no? Se concluye la investigación preparatoria y el fiscal, luego de cerrar la conclusión, tiene también alternativas. Puede sobreseer, requerimiento de sobreseimiento, requerimiento de acusación, pero también puede haber requerimiento mixto. Por ejemplo, se ha investigado a 10 personas y se acusa a 5 y se sobresee por 5, entonces hay un requerimiento mixto. Por 5 personas voy a acusar y 5 personas voy a sobreseer. O una persona viene siendo investigada por 3 delitos, acusan 2, sobresee 1, requerimiento mixto también. Entonces, la conclusión de la investigación preparatoria cierra ese escenario de la investigación preparatoria, ¿no? Recuerden que la investigación preparatoria está comprendida por esas dos subfases, no son diferentes, está comprendida en uno solo. Están en una misma bolsa. Diligencias preliminares, investigación preparatoria propiamente dicha. El día de hoy hemos hablado de la investigación formalizada, de la investigación propiamente dicha, de las cuales ustedes han podido ver la importancia de la emisión de este documento. Si soy agraviado, siempre busco que se formalice la investigación preparatoria. Si soy investigado, que se archive, que no quiero ver ese documento, porque con ese documento mi situación jurídica se torna un poco más complicada. Como conclusiones, señores, de esta noche, de esta intervención, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que toda investigación debe desarrollarse respetando los lineamientos de la Constitución. Trabajemos siempre en un proceso penal con principios, con garantías procesales, para que nuestro trabajo sea eficaz y eficiente. Como segunda conclusión, en la investigación formalizada se cuenta con una imputación concreta. Es básico. Esto genera confianza, genera seguridad jurídica, evita vulneración al derecho de defensa. Y como última conclusión, la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria es el punto de partida del inicio de varias acciones legales a realizar por las partes procesales. Les he mencionado algunas, ¿no? Que se repiten en las diligencias preliminares, por ejemplo, la tutela de derechos, control de plazo. También pueden iniciar medios técnicos de defensa, las excepciones, por ejemplo, la excepción de improcedencia de acción. Pueden constituirse en actor civil, pueden incorporar a un tercero civilmente responsable, pueden solicitar medidas cautelares. Un abanico de acciones legales tanto para el fiscal, para el agraviado si se constituye en actor civil, como también para el procesado.
Muy bien, gracias por su atención y aquí he terminado. Ya. Agradecemos al doctor Carlos Alfonso Castillo León por su brillante exposición. Abrimos ahora el espacio a lo que vendría a ser las preguntas. Cada asistente está invitado a levantar su mano y realizar las preguntas que tengan acerca de esta sesión. Leo una pregunta de Gerard Oriana. Imagino que es la misma pregunta que es escrito, Gerard. Así es, doctor. Ya, a ver. Tu pregunta es, ¿qué ventaja tendría constituirse en actor civil en el delito de omisión a la asistencia familiar? Depende de cada caso, pero a ver, lo explicamos de la siguiente manera. En la práctica de Chiclayo, ¿no? Supongamos la liquidación que pasó como incoación de proceso inmediato y ya juicio oral en un proceso inmediato es de 10,000 soles. Lo que hacen los fiscales, si no hay constitución de actor civil, es el 10%, sería la reparación civil, 1,000 soles. ¿Ya? Eso es lo que se ve en la práctica ayer. Pero uno nunca sabe, uno no conoce los hechos como la misma persona, ¿no? En este caso, la agraviada, supongamos que los agraviados serían 2 niños, supongamos, ¿no? Representados por su madre. Esta persona que ha dejado de pasar los alimentos han sido meses y es por eso que se ha acumulado. Estoy dando una cifra solamente para el ejemplo, ¿no? De 10,000 soles. Ha tenido que prestar dinero de repente. Ha tenido que hacer algunos esfuerzos que le han generado perjuicios, ¿no? Y que en realidad no compensan esos 1,000 soles que la fiscalía toma como criterio sin ningún sustento, ojo, solo en la práctica lo dicen, hay que trabajar al 10%. Pero si uno se constituye en actor civil, por ejemplo, y dice, no, mira, yo estuve prestando y mira lo que me ha generado de intereses, y de repente no es 1,000 soles, es más, 2,000, 3,000, 4,000 o 5,000 soles, porque quien te presta dinero lo hace para que él gane también. Entonces esta persona, esta madre que vela por sus 2 niños, ha tenido que prestar dinero y le ha generado intereses, etcétera. Entonces, a tu pregunta, ¿qué ventaja tendría constituirse en caso de omisión a la asistencia familiar? Creo yo que esa es una ventaja, porque constituido en actor civil, puedo demostrar que los 1,000 soles no es suficiente y yo ya me encargo de mi reparación civil. El fiscal ya no podría pedirlo, de acuerdo al artículo 11 del Código Procesal Penal, cuando el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimidad del Ministerio Público para pedir la reparación civil. Entonces, yo me hago cargo y no pido 1,000 soles, pido 5,000. Pero obviamente tengo que demostrarlo, eso sí, ¿no? Y creo que eso me genera una gran ventaja en relación al pedido que haría la fiscalía. No sé si pude dar respuesta a tu pregunta o de repente tengas algún otro detalle. Ninguna duda, doctor. Muchas gracias por la respuesta brindada. Ok. Bueno, no hay más preguntas, ¿verdad? Parece que alguien alzó la mano. Sí, Luis, ¿cómo se llama? Luis levantó la mano, pero bajó su mano. Ya. Ya bueno, muchas gracias, doctor, por su destacada participación y por compartir sus conocimientos y experiencias sobre un tema tan relevante para la práctica jurídica. En agradecimiento a su excelente exposición, queremos informarle que se le estará haciendo llegar su certificado en reconocimiento en mérito a su brillante ponencia titulada La investigación formalizada. Reiteramos nuestro agradecimiento a nombre de Wiñay Lex y Lex Justa por contribuir al fortalecimiento académico de nuestra comunidad. Y finalmente expresamos también nuestro especial
agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana por respaldar y apoyar la realización de este importante evento académico. Muchas gracias, doctor. Ok, gracias nuevamente por la invitación. Yo siempre feliz de poder colaborar y compartir algunas ideas sobre temas de derecho penal y procesal penal. Gracias también a los que han tenido la gentileza de conectarse un sábado por la noche y seguramente ya nos vamos a ver en otra ocasión. Buenas noches, permiso. Damos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias.